Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Entonces, buenos días, jóvenes y señoritas, sean bienvenidos al maravilloso mundo de la física. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. La mayoría de nosotros lo hemos vivido, lo experimentamos y lo hacemos todos los días, solo que no nos damos cuenta o no lo hacemos matemáticamente. Vamos a ver lo que son una pequeña introducción hacia las leyes de Newton. Esta semana, de hecho, ya les dejo otra tareita donde usted ya empieza a ver lo que es una parte, la teoría prácticamente de lo que es este tema. Es por eso que hoy decidí hacer una clase para dar una pequeña introducción antes de dejarles la tarea. Vamos a utilizar el chat para poder participar. Si usted no quiere hablar, no hay ningún problema, escriba en el chat. Ahora, si usted quiere hablar, active su micrófono para poder participar, ¿de acuerdo? Si en caso usted quisiera o tuviera alguna duda, no dude, valga la redundancia, no dude en preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Vamos a conocer de primero a Sir Isaac Newton. Es un personaje muy famoso, es un viejito que murió hace mucho tiempo. Sir Isaac Newton nació un 4 de enero de 1647 y murió el 31 de marzo de 1727. Es un personaje muy conocido porque es un científico que descubrió algo que revolucionó el mundo. Descubrió la gravedad. De hecho, la estudió. ¿Cómo fue que esto pasó? Hay historias que cuentan que Isaac Newton estaba sentado bajo la copa o bajo un árbol y le cayó una manzana y de ahí se empezó a preguntar que por qué la manzana caía. De hecho, la historia verdadera lo cuenta así. Isaac Newton iba caminando una vez entre un bosquecito o un huerto donde había muchos arbolitos de manzana y se detuvo al ver caer una manzana y se preguntó, ¿verdad? ¿Por qué la manzana cae o no se va para arriba? ¿O por qué la manzana cae? ¿O por qué no se va para arriba o así de ladito? Entonces, empezó su estudio de empezar a preguntar por qué las cosas caen o por qué nosotros no salimos volando de la tierra cuando nosotros saltamos. Imagínese si usted saltara y saliera volando de la tierra y terminara en lugar de caer acá mismo, terminara en la luna o en otro planeta. Qué chilero, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos más o menos un pequeño retrato de Sir Isaac Newton. Se veía mero serio, pero era buena onda. Muy bien. Digamos entonces, acá tenemos una pequeña definición. ¿Qué es lo que necesitamos saber para poder empezar a conocer las leyes que ha postulado Newton? Necesitamos conocer un concepto muy importante que es fuerza. Y a la fuerza se le denomina a toda acción o influencia que es capaz de modificar un estado de movimiento o un estado de reposo. Es decir, que también imprimimos una aceleración para modificar su velocidad. ¿A qué se refiere esto? En español, me dice que la fuerza es cualquier influencia cuando nosotros podemos mover un objeto. Nosotros, al querer mover una mesa o una silla, aplicamos una fuerza. A eso es lo que se refiere. La silla está en reposo, pero si yo le aplico una fuerza para moverla, le estoy aplicando una aceleración. ¿De acuerdo? A eso es lo que se refiere este concepto. ¿De acuerdo? La fuerza también la podemos medir o la podemos encontrar a través de la siguiente fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo?
Y ahí ya tenemos lo que es la fórmula para nuestra masa. Solo voy a suplicarles que ahorita sí mantengan apagado su micrófono porque hay alguien platicar. Mala onda. Vamos a ver. Ahí estamos. Lo siento. Ahí está. Bueno, ¿podemos avanzar o hay alguna duda con respecto a la fuerza? Muy bien. Avancemos entonces. Esta presentación yo se las voy a pasar para que podamos ir también entonces, si usted en caso quiere tomar notas, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora voy a preguntar, para ustedes, ¿qué es una fuerza? Pueden contestar en el chat o pueden activar su micrófono. ¿Qué es una fuerza para ustedes? A ver. Entonces, ¿qué decimos que es una fuerza? Vamos, chicos. Muy bien, una presión que se ejerce sobre un objeto de una magnitud, muy bien. De hecho, la fuerza es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido. Ya sabemos que los vectores siempre tienen una dirección y un sentido. Una capacidad de un objeto también ya les voy a explicar por qué, a través de la fuerza normal. ¿Alguien más? ¿Qué es una fuerza? Es la capacidad física para realizar un movimiento. Excelente. Nosotros también ejercemos fuerza. La primera fuerza que ejercemos y la más difícil de todas es para levantarnos. ¿De acuerdo? Porque tenemos que impulsar el cuerpo hacia arriba. Es la facilidad para realizar un movimiento. Muy bien, excelente. Muy bien. Muchas gracias por su participación, chicas y chicos. Vamos a ver, todo lo que ustedes dijeron, tiene mucha lógica y es correcto, porque la fuerza nos impulsa a mover objetos, ¿de acuerdo? Los objetos tienen capacidad también de fuerza. No sé, no la podemos ver, pero sí hay fuerzas aplicándose sobre ellos mismos. Es una magnitud vectorial, claro, y es una presión que nosotros ejercemos para cambiar el estado, ya sea de reposo o de movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, si usted tiene hermanitos pequeños o tiene sobrinos, cuando vienen corriendo y usted está esperándolos, ellos traen una fuerza, ¿de acuerdo? Y cuando usted los abraza, siente esa fuerza que traía el niño. Entonces, ahí también podemos observar. Entonces, desde hoy en adelante, ya no va a ver el mundo usted igual, ya lo va a ver todo con las leyes de Newton. Muy bien. Acá tenemos lo que son las unidades de la fuerza, y esto sí es muy importante que usted sepa cómo está compuesto. Ya sabemos que la fuerza es masa por aceleración, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos tres medidas bien sencillitas. Tenemos la DINA. ¿Cómo obtengo dinas? Cuando yo tengo gramos, cuando la masa está en gramos y cuando la aceleración está en centímetros por segundo al cuadrado. Ahí obtengo dinas. Ahora, ¿cómo obtengo newtons? Que yo considero que es una de las medidas más universales. La mayoría conoce a los newtons. Los hemos visto en algunos vectores también, pero solo como una magnitud, no como fuerza. El newton lo obtengo multiplicando cuando la masa está en kilogramos. Ajá, cuando la masa está en kilogramos y cuando la aceleración está en metros sobre segundo cuadrado.
Cuando yo tengo esos dos datos y los multiplico, yo obtengo newtons, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los poundal, que es el sistema inglés. ¿Y cómo obtengo poundals? Los obtengo cuando la masa está en libras y cuando la aceleración está en pies por segundo al cuadrado. Así obtengo los poundals, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? Esto siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿No tenemos dudas ni preguntas? Excelente. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Así como nosotros conocemos todas las fuerzas físicas que nosotros aplicamos todos los días, ya sea en nuestra casa, en la calle, para levantarnos, también existen fuerzas fundamentales y solo les vamos a dar una ojeada porque nosotros vemos solo lo básico de la física, ¿de acuerdo? Si nos extendemos al mundo de la física, ya así, nos extendemos en el campo de la física, vamos a encontrar cosas todavía mucho más interesantes. Entonces, vamos a ver uno de las primeras partes. ¿Qué son? Son son fuerzas fundamentales, fuerzas básicas que siempre van a existir, que esas no se van a acabar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están siendo aplicadas en alguna parte del mundo y porque son universales, todos las conocemos en su mayoría, ¿verdad? Muy bien. Pasemos entonces a la primera. Me dice que acá tengo un pequeño concepto por si lo quieren copiar, que una fuerza fundamental es una interacción que puede sufrir la materia también y que no puede descomponerse en interacciones más básicas. Quiere decir que estas interacciones no pueden, digamos, no se subdividen, como por ejemplo la física. La física tiene varias ramas, tiene la dinámica, la cinemática, la estática, acústica. No puede dividirse así, sino que eso es lo más básico. Así como antes existía el concepto del átomo, que era la partícula más pequeña de la materia, cosa que hasta el día de hoy, obviamente eso ya fue desmentido, porque existen más subpartículas como mucho más pequeñas. Acá podemos observar la primera interacción electromagnética, que es donde la podemos encontrar. Aquí les puse una imagen para que usted pueda guiarse también. Son unos ejemplos. La interacción electromagnética está en los rayos, cuando hay tormentas, nubes eléctricas, en los imanes o en el hierro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque generan ya sea una atracción que genera electromagnetismo, ¿de acuerdo? Eso se ve también, es una rama de la física que se llama electromagnetismo, indica cómo los cuerpos se atraen por medio de electricidad también. A eso se dedica la interacción electromagnética. Vamos a ver otra. Aquí están las otras tres. Está la interacción nuclear débil y está la interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear débil es esta, la de acá. Puede ser desde la erupción de un volcán hasta podemos ver algunos tipos de radiación. Pero la interacción nuclear fuerte es cuando ya se genera una explosión, perdón, nuclear, como lo que pasó en Chernobyl, más o menos, porque ahí ya se tuvo una reacción muy fuerte que afectó también el sistema de la naturaleza. También algo parecido sucedió en Fukushima, ¿de acuerdo? Donde explotó el reactor debido a un tsunami
Anteriormente del tsunami ya había sucedido un terremoto, entonces eso ocasionó una serie de desastres. Si le interesa el tema, búsquelo, es muy interesante. Cómo sucedió esa catástrofe. Se llama Fukushima, el lugar donde sucedió todo esto. Y luego tenemos la interacción gravitatoria, que es la que a nosotros nos interesa. Y aquí tenemos a un pequeño Isaac Newton ahí con su iPhone tuiteando que ya vio que las manzanas le están cayendo en la cabeza, supongo. Algo similar a lo que a veces nosotros vivimos a diario, ¿verdad? Bueno, en el caso de ustedes, viendo sus tareas. Muy bien, pasemos entonces a lo siguiente. Ya vimos algunas interacciones básicas. Aquí tengo algunos ejemplos de fuerza. Para los que les gustan los deportes, aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el fútbol americano. En el fútbol americano aplicamos fuerza cuando estamos tacleando. ¿De acuerdo? Cuando estamos tacleando o cuando estamos evadiendo al oponente. Eso ahí se aplicaría la fuerza. Para los que les gusta el béisbol, se aplica la fuerza en diferentes partes en el campo. Cuando se lanza la pelota, cuando se batea la pelota, cuando se corre alrededor para poder anotar, eso es fuerza, ¿de acuerdo? Ahí podemos verla también. Para los ciclistas, la fuerza también se aplica ya tanto en los brazos como en las piernas para poder movilizar la bicicleta. Para los que les gusta el tenis, también aplicamos fuerza cuando queremos detener una bola rápida o queremos devolver el golpe, ¿verdad? O queremos hacer un saque. Eso también es fuerza. O en el golf, ¿verdad? Para poder pegarle con precisión y que la pelota vaya hacia donde nosotros queremos. Vamos a ver algo bien divertido ahora. Ahora sí vamos a ver las leyes de Newton. Y esto es bien sencillo de comprender, ¿de acuerdo? Aquí está la primera ley de Newton. Y es la ley de la inercia. Todos los días nosotros experimentamos la inercia. ¿Y cuál es la ley de la inercia? Todos los cuerpos que están en movimiento tienden a seguir en movimiento. Y todos los cuerpos que están en reposo tienden a seguir en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Les comento, yo en algún momento de mi pubertad quise practicar el skateboard, quise patinar, y de hecho todavía tengo mi skateboard ahí guardado, pero por la pandemia no puedo salir. Para poder subirme al skateboard necesito una fuerza y para que yo pueda hacer, movilizarme en el skateboard necesito un impulso y equilibrio. El terror, digamos, de todos los skateboards va a ser el siguiente. Nosotros necesitamos un equilibrio perfecto para ir sobre la tabla, ¿de acuerdo? Nosotros podemos manejar ese equilibrio, pero si ese equilibrio es interrumpido, obviamente va a haber un colapso o va a haber una caída. ¿Qué es lo que puede generar ese colapso? Una piedrita. Por más pequeñita que sea, puede frenar el movimiento del skateboard y nos podemos caer. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Si vemos acá un payasito, iba con el skateboard, tropezó con una piedra y se cayó hacia adelante. Ahora analicemos esta gráfica de acá. Los dos cuerpos, tanto la patineta como el payasito, iban en movimiento. Cuando fueron frenados por la piedra, siguieron en movimiento, solo que ahora en caída, ¿de acuerdo? Prácticamente el cuerpo que estaba en movimiento tendió a seguir en movimiento. Otro ejemplo muy sencillo para que podamos comprender muy bien esta ley es cuando vamos en el autobús, cuando usted se subía a la ruta para ir al colegio o cuando se subía al taxi, ¿de acuerdo? Para los que ya fueron a Shela, subirse a la Trigal, eso es un dolor de cabeza y es algo arriesgado, es como la montaña rusa. Aquí las rutas no son tan veloces
y tan violentas como lo son allá, pero también podemos observar la inercia ahí. Usted se subía y se sentaba o se iba parado, dependiendo de la hora. Si se levantaba temprano, agarraba lugar y se iba sentadito. Si se levantaba tarde, y se iba junto con todos los estudiantes y se tenía que ir parado. El bus empezaba a avanzar, ¿de acuerdo? Iba a una velocidad constante. Y usted, tanto usted como todos los pasajeros del bus y el autobús iban en movimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El semáforo se puso en rojo y el bus frenó. ¿Qué pasó con todos los pasajeros? Se fueron para adelante. ¿Por qué? Porque todo lo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento. Entonces usted iba a una velocidad constante, iba en un movimiento constante y cuando el bus frenó, usted hizo este movimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su cuerpo tendió a seguir en movimiento. Luego usted se puso en reposo. Resulta que después el semáforo se puso en verde y el bus nuevamente retornó su recorrido. Cuando el bus arranca y empieza a avanzar, su cuerpo hace este movimiento, se hace para atrás. ¿Por qué? Todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo. Usted estaba en reposo y hubo una fuerza externa que lo impulsó a salir de ese estado de reposo. A eso se refiere la ley de la inercia, ¿de acuerdo? Que si usted está en movimiento, obviamente si frena así muy fuerte, va a tener que seguir en movimiento. Y si usted está en reposo y hay una fuerza que lo impulsa a salir de ese reposo, su cuerpo quiere seguir en reposo, pero es obligado a salir de ese estado. No sé si vamos comprendiendo muy bien. Necesito que ya sea me confirmen con un mensajito en el chat o también puedan activar su micrófono. Ok, excelente. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos con la segunda ley de Newton. Esta sí es bien interesante. Aquí me dice que es la segunda ley, es la ley de la fuerza, es la que todos experimentamos, la que yo les comentaba al inicio, que el cambio de movimiento es proporcional también a la fuerza motriz aplicada y tiene la dirección de la recta según la cual la fuerza también sea aplicada. En español, por ejemplo, si tenemos un carrito así a control remoto o ya sea de aquellos que se le jala la cuerdita y empiezan a correr. O por ejemplo, una mesa con rueditas. Si la mesa con rueditas, por ejemplo, está en reposo, pero usted la quiere mover al otro lado de la sala o al otro lado de su cuarto, usted le aplica una fuerza y la mesa se mueve hacia donde usted aplique la fuerza. A eso se refiere la segunda ley de Newton. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos fuerzas interactuando? Por ejemplo, que vamos a dibujar aquí en la pantalla unos de nuestros carritos así bien meros chileros. Por ejemplo, que acá venga un carrito y por acá venga otro carrito. Este viene hacia acá y este viene hacia acá. Este trae una fuerza, por ejemplo, de 70 newtons y este de acá trae una fuerza de 30 newtons. ¿Hacia dónde creen ustedes que se van a ir los dos automóviles si chocan? Si este de acá choca con este en el punto de intersección, ¿hacia dónde se irían? ¿Qué piensan ustedes? A ver, razonemos un poquito. ¿Qué piensan ustedes o hacia dónde piensan ustedes que se irían los automóviles si estos dos se chocaran? Si alguna vez han visto un choque,
podemos responder también a base de ello, no tenga pena. Muy bien, ¿hacia dónde va el carro que tiene la fuerza mayor? Excelente. Va a depender mucho de cuánta fuerza lleve un automóvil y también la velocidad para determinar hacia dónde se va a ir. En este caso, nos dan dos fuerzas. El primero lleva una fuerza de 70 newtons y el segundo lleva una fuerza de 30 newtons. Eso quiere decir que si estos dos se chocan, la dirección de este choque sería más o menos por acá. Permítanme un momentito, vamos a ver. Ahí estamos. Sería más o menos acá, inclinado, ¿de acuerdo? Así más o menos sería el movimiento. ¿Cómo logramos interpretar eso o cómo logramos encontrar la dirección y el ángulo hacia donde se van a ir y la fuerza resultante? ¿Se recuerdan de los vectores? Pues a través de los vectores o conocimiento de los vectores nosotros podemos determinar hacia dónde va y a qué ángulo va. Bien que sí es muy importante, digamos, conocer todos los temas. La física, lo bonito de la física es de que todo tiene relación con todo. Entonces, si en caso usted todavía no se recuerda de los vectores, yo lo invito a que vaya a su cuadernito en la primera unidad y todavía repase los vectores antes de iniciar ya bien con el tema. Aquí en la fórmula me dice que la fuerza es la magnitud actuando sobre el cuerpo, la m es la masa del cuerpo y la a es la magnitud de la aceleración adquirida por el cuerpo, hacia donde fue dirigida también la aceleración. Y acá tenemos algunos ejemplos. Vemos al señor ahí empujando su carrito, ahí le está aplicando una fuerza y hacia dónde se mueve el automóvil, hacia donde él está aplicando la fuerza. Acá también vemos un sistema de poleas donde hay una masa 1 y una masa 2. Si la masa 2 es más grande, obviamente va a jalar a la masa 1 y va a haber una fuerza que impulse a esta a salir del reposo. Acá también tenemos otra imagen. Vamos a ver si puedo borrar esta liñita de acá. No se puede. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, un automóvil o un carrito. El primer carrito lleva una fuerza, pero el segundo carrito se le dobla la fuerza, ¿verdad? Se le dobla la masa, perdón. Cuando el carrito lleva su primera masa, se le aplica una aceleración. Pero si se le dobla la masa y se le aplica la misma fuerza, la aceleración disminuye porque tenemos más peso. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Si usted, digamos, quiere mover una silla, eso está muy fácil, porque aplica usted una fuerza y le da una aceleración, se mueve rápido. Pero si usted quiere mover una mesa, la mesa es mucho más grande. Entonces, prácticamente usted le va a aplicar, ya sea más, si le aplica la misma fuerza que le aplicó a la silla, obviamente se va a mover mucho más despacio. A eso es lo que se refiere la gráfica de acá. Y por último, vamos a ver lo que es la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es la más interesante de todas. La ley de acción y reacción. ¿Y a qué se refiere esto? Me dice que siempre que un cuerpo ejerza una fuerza, que es la acción, la fuerza es la acción, sobre otro, este reaccionará con una fuerza, o sea, la reacción, de igual magnitud, pero en sentido contrario. Ay, ¿cómo se explica esto? Acá tengo un ejemplo. Si usted, digamos, realiza esta acción, cuidado, no lo intente en casa, es peligroso. Si usted, por ejemplo, se embroca sobre la pared y usted quiere empujar la pared, la misma fuerza que usted le está aplicando a la pared le está devolviendo la fuerza. ¿De acuerdo? La misma fuerza que usted le aplica a la pared, esa misma fuerza se la devuelve. En eso se basa el principio de acción y reacción. La fuerza que usted le aplica
es la acción y la fuerza que la pared le devuelve es la reacción. Acá también tengo algunos ejemplos bien sencillos de acción y reacción. Tengo una pistola. Vamos a ver si yo tengo una pistola, ¿cuál sería primero la acción? Analicemos. ¿Cuál sería la acción cuando yo tengo una pistola? A ver, va. La acción sería disparar, ¿de acuerdo? O apretar el gatillo. La acción sería que la bala salga hacia una dirección. Luego acá tenemos un misil. ¿Cuál sería la acción del misil? Ser disparado. Ajá. ¿Y cuál sería la reacción del misil? Muy bien, excelente. El impacto. Ahora, por ejemplo, acá tenemos un puño. ¿Cuál sería la acción del puño? Ahí vemos el puño sobre la mesa. Entonces, ¿cuál sería la acción? Pegarle a la mesa, exacto. ¿Y la reacción? El dolor de manos. Muy bien. Más o menos así podemos interpretar lo que es las leyes de Newton. Son muy sencillas y muy interesantes para comprender. Esto apenas es la teoría y ya es muy interesante, ¿de acuerdo? Vamos acá a ver otro ejemplo. Esto es acerca de la segunda, perdón, esta sí es de la tercera, el automóvil acá chocó con el árbol y acá tenemos dos fuerzas contrarias. Una fuerza que ejerce el automóvil sobre el árbol y el árbol también ejerce una fuerza sobre el automóvil de la misma magnitud. Es decir, que si el auto le ejerció una fuerza de 80 newtons, el árbol le está devolviendo la misma fuerza de 80 newtons. A eso se refiere. Ahora, ya para ir terminando con la clase del día de hoy, vamos a ver un poquito acerca de la fuerza normal. Y la fuerza normal no es nada más que la fuerza de contacto, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir la fuerza de contacto? Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos un libro, ¿de acuerdo? Y el libro, tiene una fuerza normal. La fuerza normal es la que se está ejerciendo sobre el mismo. Ahora, ¿cómo lo comprende? Usted, digamos, tiene, por ejemplo, cuadernos o libros en su escritorio o en su mesita de noche o sobre su cama, por ejemplo. Ahí se están aplicando dos fuerzas. La primera es la gravitatoria, o sea, el peso, el que jala la serie de libros o cuadernos hacia abajo, y la fuerza normal, que es la fuerza de contacto con la mesa, que está devolviendo la fuerza también, esa misma fuerza, hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces hay una fuerza aplicándose hacia arriba y otra fuerza aplicándose hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fuerza que no permite que los libros floten o salgan volando y hay una fuerza que tampoco permite que esta fuerza o que los libros traspasen la cama o el suelo. A eso se refiere la fuerza normal. Mientras usted está sentadito ahí viendo la clase de física, también tiene una fuerza normal aplicándose sobre usted. Entonces, a eso nos referimos con la fuerza normal, ¿de acuerdo? Eso, acá podemos ver la última imagen antes de que se me termine el tiempo, ya son los últimos segundos. La fuerza normal puede ser hacia arriba o inclinado.
siempre y cuando haya una superficie de contacto, ¿de acuerdo? Si el cuerpo nada más está colgando, no existe la normal, solo existe el peso, y si hay una cuerda unida a ese cuerpo, existiría la tensión. Ya vamos a conocerla mucho después, ¿de acuerdo? Para finalizar, les agradezco mucho su atención y les voy a pasar la presentación de una vez para que usted vaya tomando notas y sacando sus conclusiones en su casita, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosita estoy para servirles y los veo en una siguiente ocasión.